Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Valentina Díaz Sierra y el día de hoy voy a presentar nuestro primer trabajo de estadística descriptiva. Comenzamos dices, ¿qué opinión tiene la estadística descriptiva e inferencia estadística? Digamos, la estadística descriptiva es la herramienta fundamental de medición y de análisis de datos y entendimiento de los mismos. En cuanto a la inferencia estadística, nos sirve para tener una idea de lo que pasará probablemente en el futuro o en general. Continuamos con las variables aleatorias cualitativas, cuantitativas, discretas, continuas, dependientes e independientes. Las cualitativas miden las cualidades, categorías y los atributos. Las cuantitativas miden las cantidades numéricas. Las discretas toman los valores enteros contables, o sea, ellas van de salto en salto. Las continuas toman cualquier valor en un intervalo, tienen decimales infinitos. Las dependientes son de efecto, o sea, las que cambian como respuesta, y las independientes son de causa, es decir, las que se manipulan o cambian. Continuamos con los tipos de escala de medición. Los tipos de escala de medición son nominal, que solo nombra o clasifica, es decir, no tiene un orden. Continuamos con la ordinal, que clasifica y pone orden. No nos dice cuánto hay entre categorías. El intervalo, que ordena y da la distancia igual entre valores. En este caso, el cero no significa una ausencia. Y la razón, que es igual que intervalo, y el cero, en este caso, es una ausencia real. Continuamos con la diferencia o asociación que tenemos entre un parámetro y un estadístico. Entonces, el parámetro en general describe a toda la población, el estadístico describe solo a una muestra de esa población. El parámetro es desconocido y el estadístico se calcula con los datos. El parámetro usa letras griegas y el estadístico letras latinas. Para identificar, digamos, el parámetro, lo que tenemos es que si nos referimos a todos los, es estadístico. Por ejemplo, la edad promedio de todos los estudiantes. Y en el estadístico, si nos referimos a en este grupo D, es decir, la edad promedio de los grupos de estudiantes de contaduría pública. Así lo podemos identificar. Métodos de recolección de datos que yo conozco. Yo conozco y he experimentado la entrevista para postular a puestos de trabajo, la encuesta generalmente en temas de la universidad, temas académicos, los cuestionarios o evaluaciones, observación o registros de datos. Esos son los que yo conozco. Continuamos con el concepto de distribución de frecuencia y en qué se utiliza. Entonces tenemos que la distribución de frecuencia es la herramienta más precisa en sí y honesta que tiene la estadística descriptiva. Ella no tiene fórmulas difíciles o extensas, sino que dice exactamente lo que pasó y cuántas veces pasó. La fórmula que se utiliza con mayor frecuencia en la estimación de la cantidad de intervalos en una tabla de distribución es la regla de Sturges. Esta regla se usa para no colocar ni muy pocos intervalos ni demasiados. Cuando son muy pocos, lo que pasa es que se amontona todo y no se ve el patrón. Y cuando son demasiados, pues quedan huecos y vacíos y la tabla no resume nada. Continuamos con el siguiente punto, que es la diferencia significativa que existe al presentar una tabla de distribución de frecuencia para variables cualitativas y las cuantitativas. La diferencia al presentar la tabla existe porque una se presenta en números y la otra se presenta en letras. La diferencia significativa está en cómo se agrupa y qué operaciones tienen sentido. Por ejemplo, la cualitativa se encuentran ya categorías existentes y la cuantitativa se deben inventar los rangos para agrupar. Los elementos indispensables que se deben tener en cuenta para organizar una tabla de distribución de frecuencia. Tenemos los títulos de elemento, clases o intervalos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa o porcentaje, total, la fuente, límites claros y unidades. ¿Qué medidas de tendencia central se conoce y en qué casos se utiliza? Bueno, conocemos la media, la mediana y la moda. La media es el promedio de todos los datos de la muestra. La mediana es el valor del medio de todos los datos ordenados de menor a mayor. Y la moda es el valor que más se repite del conjunto de datos. El concepto de las medidas de posición y en los casos que se utiliza.
Las medidas de posición son herramientas estadísticas que nos ayudan a interpretar un conjunto de datos de forma rápida y sencilla. Estas medidas cumplen dos funciones principales, que es resumir y dividir. Por un lado, pueden condensar toda esta información en un único valor representativo, como el promedio, que da una idea del valor medio de los datos. Y por otro lado, pueden dividir el conjunto de datos de segmentos iguales, facilitando el análisis. Concepto del cálculo de la media aritmética moderada y los casos en que se usa. Este es un promedio donde no todos los datos valen lo mismo. Cada dato tiene un peso o importancia diferente. Es la medida normal, solo que cada valor se multiplica por su peso antes de sumar y luego se divide entre la suma de todos los datos, pero no entre la cantidad de datos. Medidas de variabilidad absoluta y relativa. Medidas de variabilidad absoluta miden la dispersión en las mismas unidades de la variable y la relativa miden la dispersión sin unidades y en porcentaje. Importancia de las medidas de dispersión y utilización en el campo contable. Las medidas de dispersión en contabilidad, la media te dice el promedio, pero la dispersión te dice qué tan riesgoso o confiable es ese promedio. Y en el tema del dinero, pues el riesgo es muy importante. Son importantes porque promedio sin dispersión suele ser una mentira peligrosa. Digamos, dos empresas pueden tener la misma utilidad promedio, pero en un caso una quebró y la otra no. Esa es la diferencia. El concepto de las medidas de forma. Las medidas de forma muestran cómo se ve la silueta de los datos cuando se grafican en un histograma. Ya sabe el centro con la medida de qué tan regados están con la desviación, pero la forma dice si están cargados a un lado o si tienen picos raros. Existen dos que son la simetría y la curtosis. Los cuántiles. ¿Qué clases existen y qué usos tienen? Los cuántiles son puntos que dividen los datos ordenados en partes iguales, básicamente. Te dicen, por ejemplo, hasta aquí va el tal porcentaje de los datos. Son valores de la variable que dejan por debajo un porcentaje específico de datos y siempre se tiene que ordenar los datos de menor a mayor primero. Eso es todo, profesor. Muchas gracias por la atención.